Tarea 4.1. Montaje de cuadros eléctricos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es interpretar los esquemas. Por un lado tenemos el esquema de fuerza y por otro lado tenemos el esquema de mando. Hay que interpretar, por supuesto, los elementos que componen dichos esquemas y la normativa europea dispone que para interpretarlo se hace de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Muy bien, en el esquema de fuerza nos encontramos un primer componente que se trata de un magnetotérmico tetrapolar, interruptor magnetotérmico tetrapolar, seguido de un contactor auxiliar, seguido de un relé térmico y ya por último encontramos el motor. En cuanto a esos componentes, a la derecha de lo que sería el cuadro, están especificados con su simbología: Q1 interruptor magnetotérmico tetrapolar, KM1 contactos auxiliares, F1 relé térmico y M1 motor. De acuerdo. Ahora, en cuanto al esquema de mando, nos encontramos con una serie de pulsadores como es LS1, que en este caso se trataría de el pulsador de paro o stop. Nos encontramos el S2, que se trataría del pulsador de start o marcha, y nos encontramos H1 y H2, es decir, pilotos de señalización. H1 y por otro lado H2, que sería la lámpara del relé térmico. Muy bien, pues identificados los componentes, por supuesto aquí tenemos estos contactos, que estos son los auxiliares del relé térmico, estos son los auxiliares del contactor que alimentan la bobina, así que ahora queda montarlos en el cuadro. Bien. Se me olvidaba mencionar que aquí a la derecha también vienen, por supuesto, esos componentes del esquema de mando debidamente identificados. Bien, en cuanto al montaje, espero que, en fin, he intentado que los dibujos se parezcan lo más posible a la realidad y espero que se aprecien los distintos colores que he usado para pues el cableado, lo que sería el cableado. Bien, vemos que en ese magnetotérmico, interruptor magnetotérmico, está alimentado por tres fases, que serían, aquí están, una L1, L2, L3 y un neutro. Bien, estos vendrían, he puesto borneras, X1, que sería la bornera de alimentación. Muy bien, ya tenemos alimentado ese magnetotérmico. Ahora, paso seguido, deberíamos alimentar el contacto auxiliar, KM1. Bien, KM1 lo tenemos aquí, como pueden ver, y estaría alimentado por sus tres fases en color negro, que antes no lo he mencionado, color negro, estas tres fases. Bien, ya tenemos alimentada la fuerza, que es lo primero que quiero describir en el vídeo. Seguido va el alimentar el relé térmico. Bueno, pues el relé térmico, por lo que hemos aprendido, se acopla directamente con el contactor por unas patillas que tiene, que más o menos serían estas. Por supuesto, estos mismos contactos alimentarían los contactos de fuerza del relé térmico
Y este a su vez tiene dos contactos auxiliares que son los que vimos en el esquema del mando. Por un lado 95 y 96, 97 y 98 que posteriormente alimentaremos. Bien, y claro está, para finalizar el esquema de fuerza alimentaría lo que sería el motor. De acuerdo. Ahora vamos a conectar el esquema de mando. Bien, para ello vemos que en el esquema de mando tanto de la fase L1 va al esquema o al circuito de mando como el neutro. Esta sería la fase L1 y aquí tendríamos el neutro. Ahora habría que conectarlo a los distintos componentes de este circuito. Bien, así que empecemos. Por ejemplo, la fase L1, de la que he sacado del contacto del magnetotérmico otro cable y lo he llevado a otra borna, en este caso X2, y esta a su vez saldría para venir a alimentar el contacto auxiliar del relé térmico, el contacto 95, que es el que vemos aquí en el esquema. Bien, este a su vez saldría para alimentar el pulsador S1 y el pulsador S2. Bien, aquí vemos cómo sale. 95 es por donde ha entrado, la L1, esa fuerza, sale por su contacto 96, lo he puesto en rojo, no sé si se aprecia en el vídeo, y regresaría a la bornera para a su vez conectar en la bornera como es debido, es decir, en cada contacto correspondiente, lo que sería la botonera de mando. Aquí tenemos el S1, S2, H1 y H2. Bien, vemos que en el esquema habría que hacer un puente para alimentar a su vez el contacto auxiliar normalmente abierto 97 y 98 del relé térmico, y para eso lo vemos aquí en el cuadro. He hecho un puentecillo que a su vez viene por aquí, viene por aquí, por la canaleta, por supuesto, a alimentar el contacto 97 que podemos ver aquí. Estas fases en negro, la fuerza, estamos hablando. Este a su vez, como vemos en el esquema, sale por el contacto 98 y va a alimentar el piloto o lámpara del relé térmico H2. Por tanto, sale por aquí, 98, va por la canaleta en rojo, espero que se pueda apreciar, viene aquí a la bornera y, como ya he mencionado antes, en la bornera se conectaría en cada conector, en cada contacto correspondiente, la botonera o control de mando. Bien, ahora alimentadas las fuerzas, bueno, me falta alimentar el contacto auxiliar o bobina, es decir, el 1314 del contactor auxiliar, y por supuesto este a su vez alimentar el pulsador S2 o estar o marcha.
Bien, para ello vemos que hay aquí otro puentecito en la bornera que viene por aquí, por la canaleta, por supuesto, y, perdón, me he perdido, lo vemos mejor, desde el contacto auxiliar 13, que es un contacto normalmente abierto, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, y aquí lo tenemos, claro, en el segundo puente, efectivamente, me estaba yendo al primero. Bien, alimentado el contacto auxiliar, 13-14, que a su vez veremos ahora alimentará o conectará con H1. Bien, nos queda conectar el neutro, que como vemos aquí en el esquema de fuerza hay que llevarlo al circuito de mando. Está representado aquí, por supuesto. Bien, pues para ese segundo, digamos, contacto o cableado de ese neutro, lo que he hecho es sacar un segundo cable que viene por aquí. No sé si se aprecia en el vídeo que es de color azul. He puesto aquí una N como para identificarlo. Y por supuesto tiene que conectar a la bornera. En la bornera sacamos un puentecito que va por aquí. Y este a su vez, como vamos a ver ahora, alimentará tanto el piloto de señalización H1 como el piloto H2, concretamente la lámpara del relé térmico. Y, por supuesto, no quiero olvidarlo, ese cable neutro ha sido para alimentar el mando, pero también hay que conectar el neutro al contacto, lo vemos aquí en el esquema, al contacto auxiliar de la bobina, es decir, al 14. Vimos que por el 13 entraba a KM1 el contacto auxiliar del contactor, entraba por el 13 el neutro, pero el 14, es decir, conecta con, entraba la fase, pero el 14 entra o conecta con el neutro. Así que vemos que en el esquema del neutro saco otro cable, el contactor del neutro, que viene a el 14, contacto auxiliar, normalmente abierto, del contactor. Bien. Perdón. Vemos que tenemos ya todo el cableado y ya lo que queda es conectar las distintas fuerzas o fases a la botonera y sus contactos neutro, porque como vemos en el esquema de mando, el neutro conecta a la bobina o el contacto auxiliar 13-14. Vemos que también conecta a los pilotos de señalización, así que en la bornera sacaríamos los cables correspondientes y debidamente señalizados, es decir, contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, etcétera, para alimentar esta botonera. Espero que este cuadro o este ejemplo de vídeo sea suficiente y que esté, por supuesto, lo más importante, debidamente montado. Gracias.